Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bienvenidos a otra célula dinámica más. En este caso vamos a hablar de parte de la salvación, de ese proceso que nosotros llamamos de la salvación, puntos que vamos a ver interesantes en la salvación y que hoy vamos a hablar de cómo podemos entender mejor la santificación, ¿verdad? Así es que, ¿qué te parece el tema? Me parece que es un tema que han enseñado los teólogos a través de los siglos al leer la Biblia, especialmente como el apóstol Pablo lo identifica, porque a los corintios que eran, de acuerdo como Pablo los presenta, desequilibrados moralmente, porque tenían una cantidad de ejecuciones morales fuera de control. Y Pablo le dice, los santos de Corintia. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué significado se le da a santo? Para mí fue una revelación ese versículo. Sí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. O sea, ¿qué forma de explicación tiene el hablar de santificación en el proceso de salvación? Así es. Porque ahí se habla de justificación, de santificación, de redención. Sí. Hay tanto mezclado que hay que saber descomponerlo. Así es. Porque si no sabemos explicar lo que es santificación, no podemos aclarar lo que es salvación. Porque es un proceso que va junto. Ahora, eso es un paquete, ¿verdad? Es un paquete y tenemos que iniciar con la gran aclaración de la incógnita. ¿Quién salva? ¿Por qué vamos a ser salvados y por quién salva? Dice la Biblia que nosotros vivimos en un proceso, ¿verdad? Un proceso que empezó desde la creación. Pero también habla que antes de la creación ese proceso había empezado. Y ya había un elemento que estaba actuando por nosotros, aún sin haber pasado por la creación. Así es. ¿Verdad? El segundo punto es que una vez que viene la creación y luego viene lo que llamamos el pecado o la caída, de cualquier forma, Dios toma el mando, Dios toma el control porque Él tiene el control. Entonces, Dios irrumpe, inclusive en cuanto quién es el factor de la salvación, en ese momento en que le llama la atención a los pastorcillos en Belén. ¿Qué te parece ese versículo? Mateo 1, 21, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 2. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué le dijo a María? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando le dice a los pastorcillos en Belén, Lucas 2:11, hoy les ha nacido en la ciudad de Belén, ¿qué dice? Un Salvador. Un Salvador. Que es Cristo el que es Señor. Cristo Jesús. ¿Quién salva? Dios pone la tónica, Dios pone la forma, Dios pone la fórmula, Dios pone al Salvador en nuestro medio, ¿verdad? Yo quiero leer antes de que contestemos Efesios 1:7 en adelante. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora, una vez que establecemos quién salva, nosotros podemos ver que entonces, ¿qué es lo que hace en ese proceso de la salvación? Y en uno de esos procesos de salvación, en la Biblia irrumpe un elemento, ¿verdad? ¿A quién salva? Entonces dice Lucas, vamos a ver Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, ¿verdad? Dice Mateo 9:13,
Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Entonces, lógicamente tenemos ahí un elemento interesante. Dios tiene a quien salva, y lo tiene clarito en su palabra. Vino a salvar a pecadores. ¿Que somos quién? Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, todos, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, entremos entonces a un detalle importante. Dios entonces ofrece la fórmula de la salvación, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué te parece si iniciamos con un sentido del Antiguo Testamento, en un sentido legal? El hombre, para poder entrar al cielo, ¿qué dice la Biblia que se necesita? ¿Quién puede entrar al cielo? Entrar al cielo. Sí. Imagínate, un pecador no puede entrar al No. cielo como pecador. ¿Verdad que entonces necesita entrar una persona perfecta? Un Porque en el redimido. cielo hay perfección, ¿mande? Ya. Ahí no va a entrar el diablo, ahí no va a entrar lo que es, ni tu carácter, ni mucho menos, porque todo sería carne. Necesitan entrar espiritualmente en forma perfecta. Pero entonces, si nosotros tomamos de antemano que vino a salvar a pecadores, entonces es lógico que él tenía que dar un elemento para el pecador, para que pudiera entrar en forma perfecta al cielo. A eso, ese estilo idóneo, se le llama santificación, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si desarrollamos los dos puntos de santificación antes de todavía tomar más a fondo? ¿Te acuerdas que hay dos puntos de santificación? Sí. Uno, con el que nos presenten esa idoneidad al cielo, y el otro punto, que es lo que al hombre le pide en algún momento, porque también ahí interviene la palabra santificación en la Biblia. O sea, se menciona bajo dos conceptos. ¿Qué te parece esos dos conceptos? Muy bueno. Uno es antropófico y el otro es Sí, andropófico. el otro es, depende de Dios, completamente teocéntrico, ¿verdad? Y el otro es antropocéntrico, ¿verdad? O que tiene, por eso de ahí viene la antropología, lo que viene derivado del hombre. Entonces, antropocéntrico es que lo tiene alrededor del hombre. Eso es el hombre lo que tiene que ser, superarse en su vida útil, superarse en su vida carnal, superarse, inclusive en el crecimiento espiritual, en el crecimiento, en la idoneidad esa de entender mejor a Dios. También se puede definir con el nombre de santificación. Pero aquella que nos da la idoneidad para el cielo, ese dice 1 Corintios 6:11. Y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Observen entonces aquí que para reunir las condiciones, Dios es el que las reúne. Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, ¿qué dice? También los llamó. Y ese llamó es que los separó. De ahí viene el término santificación. También los justificó. Y a los que justificó, también Glorificó. Entonces, ¿qué necesitamos para la glorificación? Justicia e idoneidad. Romanos capítulo 8, versículo 30. Anótenlo, ¿verdad? Observen entonces, predestinación y llamamiento. Entonces, para podernos predestinar a lo que había de ser el cielo, la fórmula tenía que venir de él, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas por ahí Romanos capítulo 2, versículo 4? Dice, ¿o qué desprecias la idoneidad de Dios? Siendo Él justifica al impío. Él justifica al impío, ¿verdad? Porque Él es el que te está llevando al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces dice que Dios nos escogió en Él, ¿cómo dice? Efesios, desde antes de la creación del mundo, para llevarla a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Así es que entonces nosotros podemos pensar, ¿no?, que nosotros podemos entrar en ese, tomamos parte activa en ese proceso de santificación. Bueno, lo que sucede es que se atribuye a santificación de que uno tiene que vivir como un santo, tiene que vivir perfecto, tiene que vivir bien. Es que la palabra arregio, santo, significa apartado para funcionar dentro del que lo apartó. Uh-huh. Eso es todo. Eso es. El que justifica, el que santifica, el que purifica, el que redime es Dios. Es Dios. Él nos apartó. Entonces, Por eso es que un santo es un apartado de Dios. Ajá, exacto. Pero entonces, para poder abrir esa llave, para poder entrar a esa aclaración de Dios o ese enunciado de Dios, tenemos que ver que Él ejecuta la parte activa. Lutero decía que era una santificación pasiva. La santificación pasiva o justificación pasiva
es que nosotros estamos pasivos. El que lo hace, ¿quién es? Dios. La otra, activa, es lo que va a hacer la carne, ¿verdad? Que nos pide una cierta mejoría pero no en lo que quiere decir lo que Él tiene que aportar. Así es que recordemos entonces esos dos preceptos, y que están muy claros en la Biblia. Sí funcionan, pero para la salvación, para poder hacer esa obra de redención de Dios, el que se paró desde antes de la fundación del mundo, ¿quién fue? Dios, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, a mí me encanta, Domingo, esta parte de la Biblia. Romanos, Tesalonicenses 5, 23 y 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo En todo. Y conserve todo su ser, dice. Ese es todo, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El todo del individuo. Irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es el que lo hace? ¿Quién es el que va a hacerlo? Dios. Es lo que dice en otro lugar Pablo: Dios obra en nosotros Tanto el querer como el hacer. Imagínate, como dice, somos hechura de Dios. Ahora, porque Él preparó obras para que andemos en ellas. Ahora, esta carta a los tesalonicenses, ¿a qué tipo de creyentes estaba enviando? A gentiles. A gentiles. ¿Qué te parece si vemos una para los judíos? Hebreos 13:20. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros todo lo que a Él le agrada, porque a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí a los judíos, aquí a los gentiles, y sin embargo coinciden. ¿Quién es el que hace esa obra? Dios. Dios, ¿verdad? No hay una obra de santificación intrínseca, propia, producida por nosotros y ejecutada por nosotros sin la presencia de Dios. Eso no existe. Sí. No existe. Cierto. No existe. Y no podemos hacer santo a nadie. A nadie. Somos santos en el sentido de que Dios nos apartó. Cierto. Sus hijos. Como lo que dijimos de los corintios, ¿no? No, con los corintios, como dice la Biblia, ¿no? Los santos de Corinto. ¿Y quién eran los corintios? No, hombre, si Pablo decía, mira ahí, mejor ni mencionar las cosas que ustedes hacen de malas. Se están metiendo con la esposa de su papá. Imagínate, pobrecitos los hermanitos. ¿verdad? Y sin embargo, eran santos, porque eso dependía de quién, de Dios, llamados para hacer lo que Dios quiere hacer en su voluntad. Y eso es lo que tú vas a ir a hacer, la voluntad de Dios, y va a hacer que la cumpla. Dios va a hacer que la cumpla. Y cuando tú con estas células también vas por otros, ¿verdad? Entonces tú también estás cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces tienes que llevarlo a una santificación. ¿En dónde? De Cristo, ¿verdad? No una santificación en el cuerpo para poder agradar a Dios, sino tienes que llevarlo a que Dios lo haga. Yo pienso que esa preocupación ha de haber estado cuando le escribió a los romanos, que mencionamos hace rato en el capítulo 2 y versículo 4. Dice, pues Dios, ¿no ves que desprecia la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, a no reconocer que su voluntad es la que te lleva a regresar a Él? Imagínate. No puede el hombre de por sí regresar a Dios. No puede. Es imposible. Imposible. Romanos, en 1, 2 y 3:10, nadie puede. Un nadie. destituido de la gloria de Dios no puede ir, porque si no está glorificado y santificado y redimido, no puede ir. Ahora, tú tienes un concepto muy interesante. Dices que un muerto, ¿cómo dices? No puede resucitar otro No puede muerto. levantarse el mismo, ni levantar un muerto, ni él mismo. Entonces, eso no depende del muerto, no depende del cuerpo. ¿El cuerpo está cómo? Muerto por el pecado. Pero en cambio, El espíritu vive por la justicia, Romanos ¿por quién 8:10. vive? ¿Y quién es esa justicia con mayúscula? Es eso, imagínate. Alabado sea Dios, ¿verdad? Entonces está interesante, ¿verdad? Filipenses 2:13, eso es uno de los versículos favoritos del pastor y mía, ¿verdad? De domingo. Pues Dios es en quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿verdad? Alabado sea el nombre. ¿Quién le puede agregar a eso? Es lo que decimos nosotros, ¿verdad? No, es que lo que vamos a estar mencionando en el aspecto de la salvación son todo ese proceso que aunque se ejecutó de una vez en el momento de la cruz, ¿verdad? Pero que son partes que Dios lo puso en la Biblia, como vamos a estar repitiendo los versículos que vamos a estarles dando, ¿verdad? Que todos esos pasos es para poder ejemplificar, dejar muy clara en nuestra mente, y para poder tener el Evangelio y poder predicar ese Evangelio, es la obra perfecta que Él hizo en nosotros, ¿verdad? Que ese es el verdadero significado de Evangelio.
Dice Colosenses 1, 21 y 22. ¿Qué te parece? En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran enemigos, dice la Biblia. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su... Y se lo dice a los gentiles. A los gentiles. Y cuando él escribe a los Efesios, dice, ustedes estaban sin Dios, sin Cristo, sin pacto, sin ley y lejos de la República de Israel. Y ahí dice, ¿cómo dice ahí? Estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¡Wow! Enemigo. Esa es otra palabra que Pablo no menciona en los Efesios. No, es grueso. Por eso es que esto está grueso, porque está fuerte, cuando se habla de la obra de Dios es completa. Nosotros no ponemos ni el 0.0005%. No, sí ponemos algo. Yo les digo a mis alumnos, el pecado. Imagínate. Señor, ¿qué puedo hacer con el digo Pablo? Pablo dice en el capítulo 7. Eso es lo que hacía aquel hombre en el templo. Sé propicio a mi pecador. Inclusive, Domingo, exactamente. Ese es. Gloria a Dios. Ese es. ¿Verdad? Esto es puro evangelio. Romanos capítulo 7. ¿Qué dice Pablo? Sé propicio a mí, que soy pecador. Es lo que pone su cuerpo pecador. Dice que ahora eso, todo lo que yo pensaba que mi cuerpo o que el carne lo había adquirido, lo tengo como ¿qué? Como basura. Con tal de tener al que realmente le da el principio, dijéramos, de la santidad, de la idoneidad para reunirse con él. Esa idoneidad es lo que hace el evangelio. Hacer idóneo al pecador, porque en fin de cuentas viene a salvar, como dijimos, a pecadores como tú, como yo, ¿verdad? Y como los que tú vas a llegar a ver, como tú tienes el sentido de a lo mejor con estas células, vas a ir a acercarte a otro, a tu hijo, a tu esposo, a cualquier persona. Acuérdate, las células dinámicas es un pecador llamando y ayudando a conocer el evangelio y la solución a otro pecador. Y esa es esta célula. La idoneidad que Dios te va a dar para entrar en el cielo es de Dios. Así es que alábalo en este momento y entrénate para que puedas llevar a otros esta verdad. ¿Qué te parece, Domingo? ¿Quisieras despedirlos? Sí, yo creo que esta célula hoy ha estudiado un tema, como dijo Pablo, la simplicidad que hay en Jesús. Amén, sí. En 2 Corintios capítulo 11, la simplicidad. Y como le dice a los Colosenses 2.6, de la forma que lo recibiste, anda en él. Así es. O sea, si estamos hablando de lo que Dios nos dio, lo recibimos, pues andemos. Amén. O sea, si ya Dios nos santificó, si ya Dios nos hizo suyo porque nos compró, pues andemos en esa simplicidad. Y ahora, nosotros estamos tratando de expresarlo bajo un concepto de teología. Les quisiera decir qué concepto de teología, porque se lo vamos a estar repitiendo. ¿Qué concepto, qué tipo de teología estamos utilizando para llevarle Bueno, la teología bíblica. Así es. Completamente. Aquí nada hay de sistemático. No estamos copiando de nadie, ni estamos repitiendo lo que otro creyó y escribió. Vamos directamente a la palabra. Porque ese es un principio de la Reforma. Sola Escritura. Así es. Y yo quiero estar así hasta el día, si el Señor no viene antes, hasta el último día de mi vida que yo predique el Evangelio. Así es. Sola Escritura. Empezando en la Biblia y terminando en la Biblia. Que Dios los bendiga ricamente.